Listo. Y ahora entro aquí. Ah, y como vi que también empezaste a estudiar Derecho, a ver, ya llegó Juanjo. Hola, hola a todos. Juanjo, ¿qué más? Buenas, Juanjo, ¿cómo te va? Lo más de bien, Andrés. Espero que estén igual de bien todos. Sí, señor. Me afeité para esta Bien. ocasión. ¿Qué más, Juanjo? Todo bien, Daniel. ¿Y vos cómo vas con todo en tu hogar, con tu prometida y con todo lo demás? Bien, bien, por aquí estamos y con ganas de abrir estos espacios para poder hablar con un poco de fundamento. Ya estoy cansado de escuchar, de escuchar poca argumentación o poca Sí. conceptualidad en la conceptualización en las De, charlas cotidianas. de escuchar argumentos del estilo de la tía Gladys diciendo: Juan Camilo, nos quieren volver como Venezuela, Juan Camilo. Eso es lo que no me llama la atención. Juan Sí. Camilo sacar al mundo, apresaron a Uribe. Bueno, entonces ya, bueno, les comento pues, vamos a presentarnos por si nos ve o por si tenemos espectadores que no nos conocen. Y bueno, yo soy Daniel, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional y también estoy estudiando Derecho en la Universidad Católica Luis Amigó. Y que quiero abrir este espacio, hace 8 días fue un poco caótico, pero ya hoy espero tener resuelto todos los problemas de sonido, de imagen y nada, vamos a darle paso a los compañeros. El compañero Eduardo nos va a explicar algo muy interesante que ahora él ya se presentará y nos lo dirá. Y Juan José y yo vamos a ver cómo podemos cuestionar, preguntar, ampliar la información, a ver qué conseguimos. Bueno, yo soy Eduardo Jiménez, estudio actualmente Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y Derecho en la Universidad de Antioquia. Ahora mismo voy a hablarles sobre el tema del fascismo, una breve reseña de su historia, porque evidentemente la historia de las ideas no se comprende si no se entiende el contexto del momento en el que se desarrolla, y también sobre su incomprensión en la realidad, porque a decir verdad, el fascismo es una ideología que ya ha muerto y ya no tiene representación política y por tanto es normal que no se conozca. Bueno, mi nombre es Juan José Gómez, al igual que mis dos compañeros, soy estudiante del programa de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Aspiro a estudiar en algún momento Derecho en la Universidad de Antioquia, sería lo ideal, pero bueno, hasta ahora esa es la aspiración. Y entonces, al igual que Daniel, estoy aquí para ver de qué manera puedo aportar o cuestionar lo que nos va a comentar el compañero Andrés. Adelante, Andrés. Bueno, entonces, comenzando la exposición, como diría. En primer lugar, es que hay que entender que el fascismo es una de las ideologías típicas de la modernidad. Es decir, a partir de lo que es la Revolución Francesa, uno puede entender que a partir del movimiento, lo que es el iluminismo, existen diferentes vertientes. Por ejemplo, uno puede observar en la Revolución Francesa diferentes grupos entre los diferentes iluministas, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que son protosocialistas, es decir, en la Revolución Francesa hubo gente que habló de cosas que después se traducirían en el socialismo marxista o en otros tipos de socialismo, porque ese es otro punto que a tocar, lo que es el socialismo. Y así como hubo otras vertientes. Por ejemplo, también hubo un protofeminismo. Hubo ciertos personajes de la Revolución Francesa que también tocaron temas de lo que sería después el feminismo, pero fueron censuradas en su momento porque la revolución no había llegado a su radicalidad suprema. Entonces, a esto voy. El fascismo es, en primer lugar, una ideología moderna. Es moderna, parte de la ilustración, parte de la concepción de Estado contractualista. Se inspira particularmente en la Jovesiana, ¿no? Y en el socialismo utópico de Sorel. Ahora bien, esta conexión entre socialismo y fascismo tiene que tener los siguientes matices. Hay que entender en primer lugar una cuestión.
Socialismo es una palabra anterior al nacimiento de Karl Marx, es decir, ya habían tipos de socialismos. Y esto uno lo puede ver evidenciado en el famoso texto El manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx, donde él al inicio, él hace una exposición de la serie de socialismos que él piensa que nacieron antes del socialismo científico, que es decir, el socialismo marxista. Entre ellos él cita socialismos utópicos y el socialismo feudal, que bajo su concepto serían los movimientos contrarrevolucionarios o los movimientos reaccionarios, como el nombre que se le quiera dar. Entonces, en ese sentido, el fascismo se marca dentro de los movimientos socialistas, pero no dentro del marxismo. Esto es importante porque cuando se habla de que el fascismo es socialista, salen cierto grupo de libertarios procapitalistas que salen a inventarse la tontería de que el fascismo es comunismo, cosa que desde ya digo que es falso. Tienen muchas diferencias. Ahora bien, Benito Mussolini sí sale de los ambientes marxistas, sí sale de ellos, pero él se decepciona del enfoque materialista del marxismo y afirma que este no es útil para el tipo de revolución que él quiere desarrollar en Italia. Y al haberse decepcionado de la revolución desarrollada por Lenin en la Unión Soviética. A eso voy. En primer lugar, voy a hacer digamos, desarrollo histórico de cómo nace el fascismo. Después voy a explicar sus características doctrinales a grandes rasgos, ¿no? Entonces voy a hacer esa receta. Mussolini se decepciona de la revolución soviética, de la revolución comunista. Eso lo hace posteriormente, pero por ejemplo él afirma que bajo su concepto Lenin revivió el zarismo bajo la bandera marxista. Entonces, ¿cuál es la idea de Mussolini? Retornar a los orígenes idealistas del socialismo, pero alejarse del materialismo marxista. Entonces, a eso vamos desde el inicio. El fascismo es una nueva doctrina del socialismo que propone Mussolini. Los fascios di combattimento se fundan en 1919. Mussolini al inicio, él admite que los fascios di combattimento, que es el embrión de lo que después sería el Partido Nacional Fascista y posteriormente el Partido Republicano Fascista, él pensaba que no debían de tener una doctrina definida, sino adscribirse a lo que eran los principios del nacionalismo, el socialismo idealista y el culto a la violencia y al líder, lo que sería el caudillo, que sería Mussolini, ¿no? Pero después él termina desarrollando una doctrina que con el tiempo se va transformando, tiene una serie de transformaciones, ¿no? Y así nacería lo que sería el fenómeno del fascismo. El fascismo tiene, uno de entre sus principios fundamentales, tiene la idea de que es una revolución nacional, es decir, una revolución de todos. Una de las críticas que hace Mussolini al comunismo, que puede uno estar más o menos de acuerdo con ella, es que bajo su concepto el comunismo es una revolución de unos pocos, es decir, solo la revolución de los obreros. Bajo su entendimiento, la lucha de clases lo que hace es dividir a la sociedad en dos partes y en consecuencia destruir la nación, porque bajo el concepto de Mussolini, si bien él considera que la plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos, es enemigo del fascismo, tampoco considera que se pueda decir que todos los ricos son enemigos o que no se puede entender a rico. Entonces lo que él habla es un cooperativismo de clases, es decir, conciliar a la clase obrera con la clase burguesa, es decir, una revolución nacional, una revolución de todos. Es decir, el fascismo es en esencia una revolución para todos, o esa es la idea que tiene Mussolini, ¿no? Y también hay que tener un aspecto. El fascismo, en su ubicación en el espectro de izquierda y derecha, que yo creo que cualquier persona con sentido común sabe perfectamente que este espectro tiene un desarrollo histórico, es decir, alguien que era considerado derecha en el pasado y puede ser considerado izquierda o lo inverso. El fascismo inicialmente, como lo describe Mussolini, sería bajo su concepto de izquierda. De hecho, él se intentó aliar con la Unión Soviética en cierto momento. Por ejemplo, el primer Estado que internacionalmente reconoce la legitimidad del Estado soviético es el Estado fascista. Cuando Estados Unidos impone el bloqueo a Italia después de la marcha sobre Roma, el primer Estado en romperlo es la Unión Soviética. Aunque Mussolini, como ya dije anteriormente, no simpatizaba con Lenin, sí lo hacía con Stalin y lo consideraba un protofascista. Esta alianza se rompe, por supuesto, porque la Unión Soviética empieza a percibir el fascismo como un enemigo fundamental. Y como lo percibe como un enemigo fundamental, la alianza tácita que hace es con el capitalismo, es decir, Estados Unidos. Ahí se arma la diferencia con el eje. Porque Mussolini inicialmente despreciaba profundamente a Hitler. De hecho, él se considera un germanófobo, pero termina aliándose por cuestiones estratégicas.
Y aquí es donde nace el eje. Y aquí es cuando el fascismo pasa de considerarse, autoconsiderarse de izquierda, a considerarse de la tercera posición, o al menos eso es lo que ellos autoperciben. ¿Por qué? Porque si uno analiza la Segunda Guerra Mundial, es una alianza entre el capitalismo y el comunismo contra el fascismo. Entonces se entiende el fascismo como una tercera vía. Esa es la percepción que inicialmente tiene Mussolini. Posteriormente, en diferentes países, el fascismo termina aliándose con la derecha. El ejemplo claro sería, por ejemplo, España, con la Falange Española de las ONS, que se termina aliando con la derecha española, esto es, los monarquistas alfonsinos y los monarquistas carlistas, y en Rumanía, con la Legión de San Miguel Arcángel, que se termina aliando con el Partido Nacional Campesino, que era un partido monárquico de la Rumanía de ese tiempo. Entonces ahí uno podría decir que dependiendo de la zona geográfica, el fascismo tiene diferentes características y con el tiempo se traslada de una posición a otra, es decir, de la izquierda a lo que ellos llaman tercera posición, que no es el centro, a lo que después uno catalogaría como derecha, ¿no? Eh, entonces esto sería lo que habría que considerar en primer lugar para comprender lo que nacería el fenómeno del fascismo. Ahora hablando de sus componentes doctrinales, hay que entender que el fascismo tiene una serie de ideas de cómo debe ser la economía y la sociedad. El fascismo es en primer lugar una ideología totalitaria, es decir, como decía Mussolini, todo por el Estado, todo para el Estado y nada fuera del Estado. Y lo que está fuera del Estado está contra el Estado. Es decir, ellos al contrario de Marx, no piensan que deba abolirse el Estado-Nación, sino que el Estado-Nación se conquista para la revolución fascista y mediante ese Estado se vuelve un instrumento para la revolución fascista. Es decir, toda esta revolución se realiza bajo el control absoluto del Estado. Aquí podemos ver una relación inherente con lo que es el contractualismo particularmente jovesiano, es decir, de ese monstruo, ese leviatán, ese Estado absoluto que lo controla todo para evitar la barbarie. Y aquí se desenmarca absolutamente lo que uno podría percibir como pensamiento, lo que se le llama en ese tiempo conservadurismo o pensamiento reaccionario. De hecho, Mussolini despreciaba profundamente a Joseph de Maistre y él se identificaba con los jacobinos de la Revolución Francesa. De hecho, en el libro El espíritu del fascismo, de Mussolini se dice que él se llamaba a sí mismo un jacobino negro, ¿no? Entonces, este dirigismo estatal. Entonces, el fascismo estaría absolutamente opuesto a lo que sería el fenómeno del librecambismo, el capitalismo, porque el fascismo es absolutamente anticapitalista. De hecho, sí hay que entender esto. ¿Contra quién es la marcha sobre Roma que se desarrolla en 1922? Contra la derecha política. Es decir, el modelo liberal, de derecha, conservador, monarquía italiana, estaba tan desprestigiado que terminaron cediendo al fascismo. Es decir, el fascismo fue una revolución contra la derecha. El fascismo es una ideología anticapitalista. Entonces el fascismo no cree en esa idea de la mano invisible de Adam Smith, de que el mercado se autocontrola. No, el fascismo cree que la economía debe ser absolutamente dirigida por el Estado. Y aquí es donde podemos entrar a criticar un poco, pero esto lo explicaré más adelante, de cómo se ha utilizado la palabra fascista de una manera un poco arbitraria. Porque si bien se puede hablar de que regímenes como el de Pinochet o el actual régimen que está desarrollando este Bolsonaro en Brasil son regímenes autoritarios, sin ninguna duda, y son conservadores, sin ninguna duda, y son de derecha, sin ninguna duda, no son regímenes fascistas. ¿Por qué? Porque su percepción de la economía no coincide con los principios fascistas. Y esta idea de la economía dirigida por el Estado es compartida entre todos los movimientos fascistas de Europa que tienen sus diferentes variantes. Más adelante hablaré un poco de estos diferentes movimientos, de cómo el fascismo se transforma en los diferentes países. Entonces, en ese sentido, yo por eso hablo de que actualmente no hay representantes del fascismo, y si los hay, son muy marginales, porque lo que hay actualmente son regímenes autoritarios capitalistas o regímenes autoritarios de derecha, no regímenes fascistas, porque se desenmarcan totalmente de la percepción de la economía fascista. Ahora, por supuesto, el fascismo tiene una percepción de lo que es la democracia. El fascismo se opone a la democracia liberal, lo que ellos llaman democracia burguesa o democracia formal, de la misma manera que lo llamaba Marx. Ellos dicen que esto de la democracia electoral representativa no tiene ninguna función, no sirve, es un engaño, El juicio se lo puede dar cualquiera, pero eso es lo que pensaban los fascistas. De tal manera que ellos pensaban que esa democracia debía existir, pero de otra manera. Es decir, ellos hablaban de otro tipo de democracia, como ellos hablan de la democracia. Entonces aquí entendemos que el fascismo toma prestado un concepto
que nace en los círculos del catolicismo político, ¿no? Que sería el concepto del corporativismo. Es decir, que a través de corporaciones y cuerpos sociales intermedios que hacen una conexión entre la gente y el Estado y, digamos, transmiten políticas al Estado, se genera una cooperación armoniosa entre pueblo y Estado. Esto es lo que, digamos, propone el catolicismo político, el llamado corporativismo. El término corporativismo es tomado por el fascismo y ellos reemplazan los cuerpos intermedios gremiales típicos del catolicismo político y los reemplazan por los sindicatos. Ellos hablan de sindicatos estatales, es decir, tú no puedes fundar tu propio sindicato, sino que tú tienes que unirte a los sindicatos del partido, porque esto no se niega, el fascismo era una dictadura. Entonces ellos pretendían que mediante esos sindicatos y en la presentación de propuestas de la clase obrera y la participación también de la burguesía en las propuestas económicas, había una cooperación constante y lo que ellos llamaban una democracia orgánica. Es decir, ellos creían en una democracia de tipo distinto a la democracia liberal. Ahora bien, usted puede hacerle el juicio de valor que desee y decir que esto no era una verdadera democracia. Eso yo no lo estoy entrando a juzgar. Yo lo que estoy juzgando, más bien exponiendo, es lo que decía en puño y letra en los textos sobre el fascismo y sus diferentes teorías. De hecho, uno de los más grandes teóricos de la socialización de la economía fascista, porque sí, el fascismo crea un tipo, o lo que ellos llamaban socialización de la economía, así como los comunistas hablan de su tipo de socialización de la economía. Ellos hablan de la socialización fascista. El documento de la socialización fascista fue escrito por Nicola Bombacci. Nicola Bombacci era un excomunista que se acercó al régimen de Mussolini. Y después de que los aliados invaden el sur y los fascistas se pasan al norte, fundan la República Social Italiana, Bombacci y Mussolini publican en conjunto el texto de la socialización fascista, en el que ellos hablan de cómo ellos creen que debe ser esa socialización de la economía para superar la lucha de clases, para superar ese hecho fratricida, como ellos lo llaman, y que es lo que yo acabé de explicar anteriormente, es decir, que la clase obrera y los burgueses se sienten en una mesa y discutan cómo dirigir la economía. Eso sería, yo creo, a grandes rasgos, los temas de lo que es el fascismo, quizás como doctrina. Ahora bien, sobre mitos del fascismo hay que entender una cosa. El fascismo, cuando llega a un país, o cuando llegaba a un país, porque ya no hay, se adaptaba a la realidad política de ese país y adoptaba una serie de características de ese país. Por ejemplo, el régimen de Mussolini inicialmente era muy laicista, era muy secularista, de hecho en cierto punto era anticatólico. Esto tiene un motivo fundamental. ¿Por qué? Porque, como muchos saben, quienes sepan lo que fue la cuestión romana, el papado se opuso frontalmente a lo que era la unificación italiana. ¿Por qué? Porque lo que era el centro de Italia eran los estados pontificios, que era una especie de estado que era gobernado directamente por el papa. Entonces el papa no reconocía el estado italiano. De hecho, existía una cosa que se llamaba non expedit, que prohibía a los católicos participar en la política italiana. Entonces, el Papa no reconocía la legitimidad del Estado italiano. De esta manera, como Mussolini, evidentemente, como un buen nacionalista, él defendía a capa y espada lo que era la unificación italiana. Y a pesar de haberle quitado el poder a la monarquía piamontesa saboyana, él defendía a Garibaldi, defendía a Víctor Manuel II, que son los próceres de la unificación italiana. Él empieza a perseguir, de hecho, a la Iglesia Católica. Él ilegaliza la Acción Católica, que era un grupo de acción política católica, pero que fue prohibido por Mussolini. Más adelante se dan lo que son los tratados de Letrán, es decir, Mussolini, al ver que el pueblo se estaba enojando por su persecución a la Iglesia Católica, porque hay que entenderlo, Italia en ese momento era un pueblo profundamente religioso, entonces él, para ganarse el favor del pueblo, firma los tratados de Letrán y crea los estados vaticanos. De hecho, aquí hay una cuestión muy curiosa. El estado fascista no se proclamaba católico, pero cuando se firman los tratados de Letrán, entre los términos que él hace, él dice, bueno, ahora el fascismo defiende la religión, porque si usted, por ejemplo, lee los discursos de Mussolini en su periódico Il Popolo, cuando él todavía no está en el gobierno, y cuando en los primeros tiempos del gobierno, él se pronuncia abiertamente contra la religión. Después de eso, él incluso añade al programa del partido fascista que el fascismo ahora defiende la religión católica. Entonces, entender eso. Entonces, el fascismo, que es originalmente secularista, por ejemplo, cuando llega a Rumanía y se funda lo que sería la Guardia de Hierro de Cornelio Celea Codreanu, él, al ver que la realidad política de su país y él, al ser una persona religiosa, su tipo de fascismo es de corte religioso. Lo mismo pasa en Bélgica.
Cuando se funda el Rexismo en Bélgica, que es el movimiento León de Grel, es decir, el fascismo belga, él lo forma movimiento católico. El nacionalsocialismo en Alemania, por su parte, reivindica una religiosidad distinta, una religiosidad esotérica, sincrética y conectada con el paganismo alemán anterior a la evangelización de Alemania. En España se desarrollan dos tipos de fascismos, que son las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, y la Falange Española, que después se fusionan, pero originalmente eran dos partidos distintos. Uno de tendencia más secularista y el otro, la Falange, de tendencia más procatólica, que es el de José Antonio Primo de Rivera. Eh, en Inglaterra, fundada por Mosley, está la Unión de Fascistas, que se llama así el partido. El fascismo británico tenía una postura frente a la religión más de neutralidad, es decir, de indiferencia. Entonces, esto del fascismo se traduce en diferentes interpretaciones con diferentes características. Por ejemplo, el componente racista del nacionalsocialismo no existía en el fascismo italiano original. De hecho, cuando Mussolini llega a conquistar ciertos territorios de África, él intenta llamar a los negros de esos territorios a su propia revolución fascista. De hecho, él termina teniendo una obsesión un tanto extraña con el Islam, y esto lo pueden buscar ustedes. Mussolini se toma una foto con una capa que representa la capa de Mahoma y la espada, que quien sepa un poco del Islam sabe que la espada tiene un simbolismo profundo en esa religión, y él se declara a sí mismo protector del Islam, por extraño que suene. Entonces el fascismo tenía un carácter imperial, en ese sentido de integrador racial. ¿Por qué? Porque Mussolini se entendía a sí mismo en parte como el retorno al Imperio Romano, y el Imperio Romano, como sabíamos, era un imperio integrador. A pesar de esto, cuando la Alemania empieza a tomar realmente control de lo que sería el régimen fascista, Mussolini cambia las cosas de nuevo e integra en el programa fascista doctrinas racistas. Por ejemplo, es cuando se incluyen las leyes italianas contra el matrimonio interracial, particularmente, específicamente, contra los judíos, e intenta también hacer restricciones entre el tránsito de los territorios africanos de Italia con la Italia peninsular, es decir, la península Italia. Entonces aquí ya podemos ver digamos, un resumen, diría yo a grandes rasgos, de lo que sería la doctrina política del fascismo italiano, particularmente el italiano. Ya de los otros tipos de fascismos creo que habría una exposición más extensa. No sé si tengan alguna pregunta, comentario o cuestionamiento. A mí me gustaría comentar algo frente al carácter autoritario y no totalitario de muchos regímenes actuales. Si bien es en muchas maneras correcto lo que se dice, y yo no me opondría a ello de ninguna manera, y es absolutamente erróneo pensar que, por ejemplo, regímenes como el de la dictadura de los coroneles en Grecia o Pinochet en Latinoamérica son regímenes totalitarios, porque desde su matriz cuentan con elementos económicos y políticos liberales, a pesar de una fuerte represión social, son liberales en esencia económica. Aún así, me gustaría apostar por una tesis que es: si bien no se puede hablar de regímenes esencialmente totalitarismos, sí se podría hablar de unos canales de comunicación y elementos de socialización y entendimiento político que son propios del totalitarismo en gobiernos que, sin ser totalitarios, pueden ser autoritarios o inclusive liberales en esencia, sí tienen estos elementos. Entonces, para esto, yo personalmente me remitiría a Carl Schmitt, este famoso jurista nazi que, bueno, tuvo muchas dificultades y muchos problemas con el partido nazi en sí, entre muchas cosas por su religión. Era un católico muy, muy ferviente, y eso lo oponía al misticismo germánico propio de la Alemania nazi, y también fue calificado de advenedizo. Pero bueno, entonces, ¿qué dice Carl Schmitt principalmente en dos textos? El concepto de lo político y teología política. Sí, él entiende la política como la unión de las almas a través de la creación de una unidad nacional. Entonces, esa unidad nacional forma un cuerpo indisoluble, un cuerpo indivisible, el cual se caracteriza por contar con unas características propias y muy, muy, muy cerradas. Por eso él explica que la política es esencialmente la relación amigo-enemigo. Es la relación amigo-enemigo en la medida en que hay un amigo o hay una imagen familiar, una imagen similar a nosotros, una imagen similar al cuerpo,
que se opone a todo lo demás. Y ese enemigo representaría lo extranjero, lo que está fuera de esa unidad. Ahora, uno podría encontrar, por ejemplo, métodos de socialización política propias del totalitarismo y propias de esta unidad totalitaria en gobiernos como, por ejemplo, el de Álvaro Uribe Vélez o el de Iván Duque, porque ¿qué hace Álvaro Uribe Vélez? Colombia, hay que recordar que Álvaro Uribe Vélez, inicialmente miembro del Partido Liberal, abandona el Partido Liberal con pensamientos muy de derecha, se lanza a la presidencia y gana. Eso representa una ruptura a nivel político histórico en la medida en que ya no es conservador y liberal. Ese conservadurismo, liberalismo habían creado una relación, una dinámica de tira y afloja en la política colombiana, y alrededor de esas identidades se conformaban las identidades individuales políticas de los colombianos. Cuando se rompe una identidad, uno puede decir que uno puede crear un objetivo social a través de dos cosas: esa unidad totalitaria o el consenso y la acción deliberativa. Yo tendería a pensar que Álvaro Uribe Vélez en su gobierno tuvo la oportunidad de crear una nación a través del concepto de amigo-enemigo. Entonces lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue crear un concepto de colombiano, una identidad de colombiano, nosotros los de bien. O sea, hizo referencia a unos valores que él consideró propios del ciudadano colombiano para crear una unidad y una caracterización de este. Y a partir de estos valores emprendió esa lucha amigo-enemigo contra el opuesto a esa unidad, a ese consenso que sería la guerrilla, las ideas de izquierda. Entonces tomó ideas muy del temor y muy de la unidad, que son propias del totalitarismo y son propias del fascismo, aunque el gobierno esencialmente no fuera fascista ni fuera totalitario. Entonces, ¿cómo se abordaría, por ejemplo, en ese aspecto? Uno podría decir que tomó muchos elementos del fascismo, y, por ejemplo, en los discursos del uribismo, muchos estudios lo relacionan con inclusive los discursos de Goebbels y los programas emprendidos por Goebbels en el Tercer Reich. Goebbels, Entonces, sí. Goebbels. Entonces, bueno, empezando desde ahí, ¿cómo entiende esa situación Andrés o el compañero Daniel? Daniel, ¿tiene algún comentario pertinente? No, yo por ahora estoy de oyente a ver cómo se desarrolla la charla. Vale, vale. Bueno, primero que todo hay que entender una cuestión. El totalitarismo no nace con el fascismo, ¿no? Es decir, hay componentes ideológicos que son comunes entre diferentes ideologías, ¿no? Porque todas, como yo dije anteriormente, yo considero que al analizar la historia de las ideas en la actualidad, uno puede hablar de lo que es un árbol, un arbolito. Y este árbol tiene unas raíces de las cuales surgen diferentes ramas. Entonces podemos hablar de que del mismo árbol, que es el iluminismo, es decir, las ideologías modernas, nace lo que sería tanto el liberalismo con sus diferentes variantes, el comunismo con sus diferentes variantes y el fascismo con sus diferentes variantes. Es decir, es normal que hayan elementos comunes entre estas tres, y yo llamaría supraideologías o grandes ideologías, ¿no? Entonces a eso estoy apuntando yo, porque el totalitarismo no solo existe en el fascismo. El Estado de la Unión Soviética, el Estado soviético no era ni aproximadamente un Estado fascista en lo absoluto. Eso es un mito que han querido establecer los libertarios, que no tienen conocimiento realmente de lo que es el comunismo. Ya vemos que algunos de ellos hasta sacan la barbaridad de que Marx alguna vez dijo que todo el mundo ganaba lo mismo en el comunismo, o sea que cualquier persona que haya leído algo de Marx sabe que eso es falso. Entonces el totalitarismo puede tener diferentes tintes. ¿Sí me hago entender? Dicho sea de paso, yo creo que una cosa de las que se ha visto evidenciado, y más hoy día, es que ya las ideologías no se mantienen de una manera estática. Porque, por ejemplo, vemos que el conservadurismo moderno es totalmente liberal en sus principios, en cuanto a que, por ejemplo, defiende el libre mercado, defiende el Estado laico, el constitucionalismo, la libertad de conciencia, defiende una serie de principios ideológicos, doctrinales, que son liberales, y sus autores de cabecera son los mismos del liberalismo político. Jean-Jacques Rousseau, Kant, Hobbes, todos estos personajes que son tomados para los principios liberales. Entonces yo te diría que actualmente sí se pueden hablar de regímenes que pueden tomar uno u otro elemento del fascismo sin ser fascismo. Ahora bien, como repito, como dije anteriormente,
el totalitarismo no es necesariamente fascismo, pero el fascismo sí es totalitarismo. Podemos hablar de estados totalitarios que no fueron fascistas. Yo creo que los ejemplos más evidentes son el Estado chino, el Estado soviético y el Estado norcoreano. Es decir, pueden existir elementos, residuos, pero no el fascismo como doctrina, como espíritu, como pensamiento, no existe en estos movimientos, no existen estos gobiernos. Ahora bien, yo cuando digo que el fascismo está muerto y que no tiene representantes, me refiero exclusivamente a que no tiene representantes en la alta política. ¿Sí me hago entender? Movimientos políticos que realmente tengan relevancia política. Quizás exceptuando el caso de Grecia, donde existe el movimiento Amanecer Dorado, que en las últimas elecciones, por cierto, perdió todos sus curules, así que pues quedaron fuera del juego político, pero en esencia el fascismo, o sea, ya no existen estados fascistas. El único partido, digamos, de inspiración, o sea, que sus fundadores dicen, sí, me inspiré en el fascismo, que queda, es el gobierno sirio y el palestino, es decir, el de Bashar al-Assad y el gobierno Baas de Palestina. Esos dos gobiernos Baas, la ideología basista o socialismo árabe se inspiran en el fascismo. Esto dicho por el propio Michel Aflaq, fundador del fascismo. Pero digamos, en esencia ya no existen movimientos políticos que tengan una representación parlamentaria alta, que hablen de fascismo y lo defiendan o quieran la construcción de un Estado fascista. Lo que existen actualmente son movimientos políticos marginales, pequeños, que defienden ideologías, digamos, pensamientos fascistas y que intentan difundirlo lo más posible, pero no llegan así a una representación política real o para ser relevantes en política. De hecho, creo que ni siquiera Amanecer Dorado tiene la suficiente relevancia para ser considerado el juego político mundial. Y lo que es Siria no cumple con una de las condiciones del fascismo, que es una nación autárquica, es decir, una nación independiente. Porque Siria ahora mismo es un satélite iraní-ruso. Entonces no creo que alcance la plenitud de esos principios fascistas. Ejemplos de movimientos fascistas realmente que quedan en el mundo. En el caso colombiano, considero que solo existe uno, que es el movimiento Tercera Fuerza, un movimiento de inspiración neonazi, que quien lo conocerá ya habrá visto lo que hacen, y un movimiento que si bien no es fascista, pero es de la cuarta teoría política, que es decir, la cuarta teoría política fue creada por Dugan, no voy a ahondar en qué significa eso, pero es una teoría política inspirada en el fascismo, pero sin ser fascista. Y el único movimiento político de ese carácter que hay en Colombia es Vanguardia Nacional. Que quien lo conozca también sabrá lo que hacen, los pueden buscar en Facebook, ahí están. También existe la Casa Pound, que es un movimiento fascista italiano, que aún queda. Lo que fue el movimiento nacional bolchevique en Rusia, que ya fue legalizado. También existe todavía la Falange Española, movimiento extremadamente marginal, no tiene representación política en lo absoluto, y en otros países de Europa existen movimientos así de esta índole, ¿no? Eh, lo último que quería comentar respecto a eso es que en ese sentido uno podría comparar el fascismo en cierta manera con los movimientos contrarrevolucionarios, los movimientos tradicionalistas que defendían un retorno al Estado preliberal, como lo sería el carlismo o el legitimismo francés. Esos movimientos simplemente existen, pero no tienen representación política, es decir, políticamente están muertos. A mí me gustaría añadir, ya que hemos estado usando tanto el concepto de ideología y hemos hablado mucho de esto durante todo el transcurso y el ejemplo que puso el compañero Juan José es buenísimo porque entonces vamos a empezar. Entonces la ideología o las ideologías para que los que nos estén escuchando y no tengan un poco ahondado en este concepto, las ideologías es como ese ideario, pensamiento que se, que se genera dentro de nosotros y al final acabamos actuando en base a la ideología que tenemos y muchas veces sin darnos cuenta. ¿Qué pasa? Que tenemos con el ejemplo que ponía el compañero en el año 2002 con la elección del del expresidente Uribe, donde estaba en el conservadurismo, luego en el liberalismo y ese como ese de aquí a allá, al final no pertenezco a ninguno, le dio un golpe o le dio la estucada final que le faltaban a las ideologías políticas, a la ideología política colombiana en sí.
Entonces, y lo que comentaba del concepto amigo-enemigo, que son como esos dos extremos, y el otro día lo escuchaba, un profesor decía, en Colombia estos seguidores fieles van pregonando el hecho de es que los buenos o los buenos somos más. Y, o sea, se autocatalogan buenos a sí mismos sin realmente pasar por un filtro de ese concepto de bueno o malo. Entonces, para no desviarme mucho del tema de las ideologías, invitar pues a la gente a leer un poco sobre el concepto de ideología de Gramsci, el de Foucault, tenemos Althusser también habla bastante, y la estucada que recibió Colombia, ¿no? O sea, Colombia lleva un bipartidismo marcado desde la independencia en 1810 en, en, en dos vertientes ideológicas contrarias, pero que desde el Frente Nacional hasta en el Frente Nacional sufrió un poco de ataque y ya el mandatario Uribe le dio la estocada final a la ideología y actualmente lo que tenemos en Colombia, aunque parece ser ese bipartidismo que traíamos, en realidad, si se estudia bien a fondo, ese bipartidismo ya no está marcado. Ahora habría que buscar o habría que mirar qué ideología, al parecer, como dice un pensador norteamericano, que ahora no recuerdo, Francis Fukuyama, que habla del fin o como del fin de la historia después de la caída del muro de Berlín, plantea que las ideologías desaparecieron, o mejor dicho, la economía, la ideología económica predomina sobre nosotros y parece ser que la política o el institucionalismo y todo el tema político está siendo absorbido por la economía. Entonces es muy interesante pues tener como una conceptualización de la ideología ya que lo hemos usado tanto. Y en base a eso me surge un poco la pregunta a los compañeros, a ver, cuando hablamos pues de que, y como nos lo comentan por aquí en el chat, que sí, que es evidente que no podemos hablar de regímenes fascistas, pero existe una categoría que nos permite pensar en la actualidad que hay prácticas de gobierno que tienen estrecha relación con el fascismo. Entonces yo pregunto, si una ideología conserva sus bases, pero se desvía un poco, como es en el caso del fascismo, o puede ser en esta ideología bipartidista colombiana, o sea, pierde su ideología en sí, o sea, ya no lo podemos denominar fascista solo porque se desvió de ella. Y algo que me parece interesante resaltar es cómo esta ideología fascista totalitaria, no, bueno, una ideología totalitaria puede saltar de la izquierda a la derecha tan. Tan rápidamente. Creo que el compañero tiene problemas de conexión. Mordo. A ver, yo pongo el cable, los problemas del en vivo. Entonces, me gustaría ver cómo una ideología totalitaria se puede ver representado en los dos espectros que tenemos hoy de la izquierda a la derecha. Bueno, ahí yo lo que yo diría con respecto a lo primero, es decir, del tema de la desviación, es que lo que yo hablé, lo que digamos yo respondí al compañero Juan José, es que existen regímenes y existieron que tomaron elementos del fascismo, ¿no? Yo no estoy hablando de fascismo desviado, estoy hablando de regímenes de carácter liberal, es decir, Bolsonaro y todos estos, porque son regímenes liberales en lo económico, pero que en temas sociales, es decir, en temas de cómo manejar la sociedad, de cómo manejar la educación, de cómo manejar las relaciones exteriores, más o menos, pero en lo que es el tema del funcionamiento social, tienen inspiración fascista. Es decir, toman elementos del fascismo, pero ¿por qué no son fascistas? Porque no adhieren a los principios fundamentales. Porque yo creo que una ideología se define por sus principios fundamentales. Es decir, si por ejemplo yo agarro el comunismo y le quito el elemento de la lucha de clases, pero dejo todo lo demás, yo creo que ahí ya no hay comunismo. Ahí lo que habría es algo que ya se empieza a asemejar al fascismo, ¿no? Porque ya elimina ese elemento de la lucha de clases.
Si yo, por ejemplo, agarro el liberalismo y agarro todo su sistema de Estado, lo dejo tal cual, pero yo elimino el concepto de la libertad individual, de la libertad de conciencia, la libertad de los cultos, ella se empieza a desdibujar un poco lo que sería el liberalismo. Entonces a eso voy. Las ideologías pueden tener desviaciones en su praxis e incluso en su doctrina, pero lo que hace que en esencia cambien o se transformen en otra cosa son sus principios fundamentales, los que se fundan, en que se funda el fascismo, es decir, el totalitarismo en el sentido de que el Estado es la encarnación del pueblo y a través de que ese Estado hace lo que se le da la gana. De hecho, hay una democracia en ese sentido, porque si el Estado es el mismo pueblo y el Estado está haciendo algo, entonces lo está haciendo el pueblo, bajo la lógica fascista. El nacionalismo extremo, de la nación primero y la exclusión total de lo que sea ajeno a esa nación. Yo diría que esos son los principios fundamentales del fascismo. ¿Se podría desarrollar un poco más? Sí, pero yo creo que para propósitos de ilustración básica, porque eso no deja de ser divagaciones básicas, porque yo creo que para entender realmente el fascismo no se puede hacerlo ni leyendo artículos de terceros, sino leyendo las fuentes primarias, es decir, leer a los verdaderos autores del fascismo, que son, lógicamente, Mussolini, Giovanni Gentile y Bombace, los principales. Ya si se quiere hablar de otros tipos de fascismo, obviamente se tiene que recurrir a esos factores. ¿Y cómo se transmite derecha e izquierda? Hombre, es que tú tienes que ver una cosa. La derecha y la izquierda son términos, yo creo que de contexto histórico y geográfico. Fíjate una cosa, por ejemplo, la Constitución de 1812 en España, la Constitución de Cádiz, se considera una constitución izquierdista, es decir, así hablan de esa constitución incluso sus propios partidarios, y una constitución ultraliberal, se considera la más liberal de España, la más liberal del mundo. Y entre sus particularidades yo te puedo comentar dos muy curiosas. Era Estado confesional y estaba prohibida la práctica de otras religiones que no fuesen el catolicismo. Dime tú, si yo coloco esa constitución hoy día y te digo esto es liberal y esto es de izquierda, ¿tú me crees? Evidentemente no. Los girondinos se consideran de derecha y los jacobinos de izquierda. Entonces, por ejemplo, vemos que los conservadores de hoy serán los liberales del mañana y la terminología derecha-izquierda va a mutar dependiendo de las circunstancias. Porque si vamos a ser estrictos, derecha como su definición primaria, que fue la diferenciación entre los revolucionarios franceses y los contrarrevolucionarios, yo te tendría que decir que hoy día no existe derecha, porque los contrarrevolucionarios hoy día son un movimiento minúsculo, ¿no? Entonces, eso es eso. La derecha y la izquierda se entienden como cosas históricas y de contexto. Perfecto, me Frente a gustó mucho eso, esa frase. Dale, dale, compañero. frente a eso, entonces, creo que podríamos sacar varias conclusiones que tendríamos en común los tres, y a partir de esas conclusiones podríamos afirmar y podríamos avanzar y hacer varias aseveraciones frente a varios elementos de diferentes regímenes, particularmente el colombiano, aunque podemos ya empezar a expandirnos. Primero de ellos, que categorías políticas como la izquierda y la derecha son esencialmente, tienen un contenido esencialmente contextual, o sea, surge en el contexto, y en ese sentido, como lo decía el compañero Andrés, por ejemplo, izquierda y derecha son dos conceptos que surgen durante la Revolución Francesa, y en un principio izquierda se refería a los liberales que tenían ideas de libre cambio, de bajas tasas impositivas, de constitucionalismo, mientras que hoy la izquierda se interpreta como unas ideas mucho más de corte socialista o de corte inclusive intervencionista o de un Estado y un gobierno más grande. Otra idea que podríamos sacar a relucir de todo esto es el totalitarismo no como ideología en sí mismo, no podría verse quizás como ideología, sino como forma de organización de las instituciones y de las estructuras político-administrativas que funcionan alrededor, la mayoría de las ocasiones, de una o varias ideologías, en cuyo caso me remito al ejemplo de la Unión Soviética, que es esencialmente totalitarista, pero al mismo tiempo que es totalitarista también es comunista, marxista en un principio, luego se va por esta ramificación del marxismo, que es el leninismo, más basado en los partidos que en la lucha de las clases.
se llega a Stalin, que prácticamente acaba con esta dinámica de los soviets, esta dinámica de abajo hacia arriba que había creado o que habría querido crear Lenin en un principio, y entonces la nomenclatura toma escena en la Unión Soviética como la nueva élite, y entonces se habla de un totalitarismo indudablemente en la Unión Soviética. Entonces, totalitarismo no haría tanto referencia a una ideología en sí mismo, sino a la forma en la que se organizan las estructuras político-administrativas alrededor de las cuales giran las ideologías. Y lo siguiente sería, de nuevo, las ideologías tienen unas ideas nucleares a partir de las cuales se desarrollan histórica y socialmente, pero entonces uno le puede empezar a quitar esas ideas y entonces ya no sería lo que era antes. Vuelvo al tema del comienzo, en la relación con el gobierno Uribe. El fascismo, tanto el fascismo como el nacionalismo, el nazismo, perdón, empezaron como movimientos esencialmente obreros. Eso lo estaba explicando Andrés al comienzo de la presentación. Eran movimientos obreros que dependían mucho de lo que eran estas cuestiones de los sindicatos, los gremios laborales, porque también el fascismo toma muchos elementos del falangismo, de Primo de Rivera, tanto Primo de Rivera padre, Miguel Primo de Rivera, como del hijo del movimiento falangista en España. O es al revés, los dos toman elementos el uno del otro. La falange Y es posterior. entonces la falange es posterior, entonces se toma elementos del fascismo, hay inspiración ahí en esas dos estructuras. Pero lo que pasa es que cuando llega al poder, el fascismo instaura un modelo de sindicalismo que se le suele llamar sindicalismo vertical o sindicalismo falso, en el que realmente no es un sindicato en el sentido de que represente la voluntad de la comunidad obrera, la comunidad trabajadora, sino que son unos representantes manejados por el gobierno y manejados desde arriba. O sea, es un sindicalismo falso, un sindicalismo vertical. Y el fascismo, dentro de sus ideas de control estatal absoluto, tiene algo muy curioso, y es que las empresas dentro de la Italia fascista no son ni siquiera empresas públicas, o sea, no tienen el carácter de ser instituciones públicas, sino que son de hecho empresas privadas en cuyas juntas directivas tiene que haber un miembro del partido nazi o del partido fascista. Entonces, sí, el totalitarismo de corte fascista nazi buscan esta intervención del gobierno y que el gobierno esté en todos lados, pero no a partir de empresas públicas, como sí lo haría, por ejemplo, la Unión Soviética, sino a través de miembros del partido en las juntas directivas de las pocas empresas que hay, pero esas empresas siguen teniendo un carácter privado y son monopolios. Entonces uno podría relacionarlo de nuevo, haciendo relaciones, dicen que las comparaciones son odiosas, pero en ciencia política son vitales. Haciendo comparaciones, uno podría, por ejemplo, de nuevo, tomar el gobierno Uribe, la relación que tuvo el sector público con el sector privado y cómo el sector privado, a través de las concesiones y la administración de obras públicas como carreteras y demás, acabó siendo garante de bienes que deberían de ser del Estado. Entonces esa relación público-privado que se empieza a disolver, y ahí podríamos hablar de otra relación del uribismo con el fascismo. Ahí yo le pondría un matiz, y es que en el fascismo, por lo menos en su constitución, estaba regulado ese sistema, es decir, que el Estado tenía, por ley, que intervenir las empresas privadas. Lo que había en el uribismo y lo que hay en esos regímenes que yo llamo autoritarios de derecha, lo que había era una intervención velada, ¿me entiendes? Es decir, había alguien del gobierno, casualmente familiar de alguien del régimen, en esas empresas, pero no era algo institucionalizado, ¿me entiendes? No es que la constitución de Colombia en esos años dijera el Estado tiene que controlar las empresas, no. Yo haría ese matiz. No, claro, no era algo institucionalizado porque, como dijimos, con la caída de esta ideología y con la disolución de sus elementos, entonces ya no se puede hablar de que estructuralmente una nación o un estado sean fascistas, pero ciertos elementos, como lo pueden ser mandatarios o estructuras legales, que no es el caso aquí, pueden sí tener esa matiz fascista de la relación de lo público con lo privado, sin que sea esencialmente pública esa empresa. Hola.
Juanjo, se te cayó el micro. No te Vuélvelo a escuchamos. activar, vuélvelo a activar, por favor. Sí, sí, perdón, ¿hasta dónde se me escuchó? La relación público-privado. Te cortaste ahí. Sí, entonces esta relación público-privado, que yo creo que ya había acabado realmente ahí y apagué el micro. Bueno, aquí tenemos una pregunta que surge para seguirle dando entonces al tema del fascismo. ¿A qué se refiere alguien en la actualidad cuando llama fascista a otro? ¿Ustedes qué piensan? A eso yo quería llegar cuando hablé de la incomprensión del fascismo, aunque antes una anotación. Yo me equivoqué diciendo la frase, era los liberales de hoy son los conservadores del mañana, era al revés, ahí me equivoqué, pero la idea se entendió si prestaron atención a lo que dije. Bueno, ahora sí, a eso voy. ¿Qué sucede? El marxismo también tiene sus tergiversaciones, ¿no? Es decir, tuvo lo que se le llamó el revisionismo y el antirrevisionismo, es decir, Stalin trató de, con sus diferentes, digamos, modificaciones tácitas, de modificar aspectos del marxismo, pero en un continuismo, a mi parecer, del mismo modo que el maoísmo, de cierta manera, hace parches de los fallos de la doctrina marxista para adaptarlo a la realidad china, existió lo que se le llamó el revisionismo, es decir, agarramos el marxismo más puro, más ortodoxo, pero lo modificamos a lo que nosotros pensamos que debe tener el marxismo. Por ejemplo, tenemos que tanto Stalin como Marx eran abiertamente anti-homosexuales, es decir, ellos abogaban por lo que era la penalización legal de la homosexualidad, y lo mismo Engels, y tenemos lo que después es la izquierda moderna, que como sabemos es absolutamente pro-LGBT, ¿no? Entonces a esto es lo que le llamamos el revisionismo. Y diferentes escuelas alrededor de Europa practicaron el revisionismo, es decir, agarramos la doctrina económica, por ejemplo, el marxismo, y la volvemos, no sé, la volvemos esto reformista y le añadimos un aspecto progresista que no tenía el marxismo inicial y creamos una nueva doctrina política. Y aquí es de donde uno puede hablar que nacen todas estas vertientes del marxismo moderno. Y a eso voy. Entonces, entre el marxismo moderno existió una tendencia a llamar a todos los enemigos del marxismo como fascistas. Curioso, porque el aliado de la Unión Soviética en ese momento, de cierta manera, eran los estados del occidente, que estaban peleando también contra el eje, ¿no? Era la alianza, como dije, del capitalismo y el comunismo contra el fascismo. Pero entonces, aquí lo que se llamó los revisionistas del marxismo empezaron a crear esa dialéctica, digamos, bastante, también yo la pegaría con esto del amigo enemigo, es decir, una de los aspectos fundamentales de las ideologías, y yo creo que esto se ve absolutamente en la historia del marxismo, porque una ideología se puede marcar con la caracterización del enemigo, ¿no? Por ejemplo, el uribismo hizo una caracterización de su enemigo, que sería el colombiano que no es un colombiano de bien, que ya tendrá las características que ustedes imaginarán. Entonces, este revisionismo del marxismo hizo su caracterización de lo que es el enemigo y lo tachó particularmente de fascista, sin ninguna reflexión, sin ninguna justificación real de que por qué si alguien es fascista, lo empezó a llamar fascista. Y de ahí se creó esta tendencia moderna a llamar a cualquier persona, incluso liberales, no tan radicales, para llamarlos fascistas. Y también esto lo que sería la contracción facho, que viene del italiano, que es, porque fascismo en italiano se dice fascista, fascisti, facho, ¿no? Entonces, cuando se le llama facho a alguien, esto es una herencia de revisionismo marxista, pero que en el fondo, a mi modo de ver, representa una profunda ignorancia de lo que es realmente la doctrina política del fascismo, porque estás llamando a alguien fascista sin saber realmente qué es el fascismo y si esa persona tiene los principios ideológicos del fascismo. Es decir, estás peleando con un enemigo que no sabes identificar. Muy bueno muy buena la conclusión, porque con esto nos topamos a diario y es lo que quiero abrir con estos espacios, que la gente va llamando, bueno, en España le llaman facha en femenino, aquí es en masculino facho, y muchas veces lo que dices tú, no saben identificar al enemigo y no saben realmente con qué objeto, o sea, no tienen conceptualización detrás, de fondo, para poder usar estos términos. Y yo pienso que con esta exposición estuvo bastante bueno, y ya aquel que tenga ganas de ahondar más en el tema, pues ojalá esto le sirva para cultivar las ganas de investigación. Por aquí tenemos una pregunta en el chat.
Dice, ¿existe alguna distinción entre totalitarismo y fascismo? Pues yo adheriría un poco a lo que dice Juanjo, pero con un matiz. Yo creo que el totalitarismo sí parte de principios ideológicos, pero yo diría que el totalitarismo es una característica que está en el fascismo, pero totalitarismo no es igual a fascismo. ¿Me entiendes? Eh, Porque, por ejemplo, tanto un liberal conservador como un contrarrevolucionario pueden decir yo quiero la confesionalidad del Estado, sin dejar de pertenecer a dos corrientes ideológicas distintas, pero compartiendo ese elemento en común. El totalitarismo es algo que el fascismo lo practica y es propio del fascismo, pero que también está presente en otras ideologías, como yo considero que es el comunismo, y eso se vio claramente en su praxis. Entonces el totalitarismo vendría a ser el fin, el medio para alcanzar el fin. Sí, de cierta manera sí, porque es que hay una diferencia. El marxismo dice que después de crear este Estado obrero, hay que abolir ese Estado. Es decir, el Estado obrero es un medio. En cambio, en el fascismo, el Estado obrero, como ellos lo llaman, es un fin. Bueno, ¿tienen algún aporte más o alguna pregunta? O damos por finalizada, por aquí tenemos otro comentario. Pero porque Arendt solo admite dos totalitarismos, Hitler y Stalin. Porque yo no estoy de acuerdo con Arendt. Yo entiendo que Arendt, al igual que Emile Gentil, que tiene un texto muy relevante en este estudio del fascismo, que se llama La vía italiana Sí. al totalitarismo, Arendt identifica el totalitarismo caracterizándolo con las cualidades personales de su líder. O sea, él entiende el totalitarismo esencialmente como yo creo que lo llega inclusive a definir como algo psicópata en algunos casos, y a partir de 1938, con las leyes expuestas en Italia, las leyes racistas, con una inspiración muy fuerte en Farinacci, que es un consejero y una de las la mano derecha durante un tiempo de Mussolini, empieza ese camino italiano hacia el totalitarismo que nunca se llega a concertar. Sí, yo diría eso, que hay diferentes tipos de totalitarismos, ¿no? El de Hitler sería uno, el soviético, el fascista, y, o sea, el de Mussolini, y creo que también hay otros ejemplos en la historia, pero no deseo ahondar en ellos, simplemente establecer que el totalitarismo es una expresión de diferentes corrientes ideológicas, diría yo. Bueno, tenía el micrófono apagado. Listo, bueno, entonces, eh, bueno, ya llevamos una hora, está muy bien, porque la discusión nos fue fluyendo muy bien. Entonces, nada, invitarlos para que cada vez que quieran participar a conversar, quiero estar aquí todos los domingos a las 6. Si alguien de los que nos vio o nos verá después en la reproducción del video quiere participar o tiene alguna propuesta de tema, bienvenidos. Y entonces, alguna conclusión final, algo que aportar, que preguntar, dejar una pregunta al aire, algo para finalizar. Bueno, yo diría que analizando los contextos mundiales, estamos viendo que nos estamos acercando a una situación bastante similar a lo que fue cuando surgió el fascismo, ¿no? Es decir, una crisis mundial, sobre todo económica. Es decir, el sistema liberal quedó tan desprestigiado, pero seguía tanto miedo al comunismo que, por ejemplo, las élites italianas aceptaron el fascismo. Es decir, el fascismo logró nacer gracias a la crisis. Entonces podríamos preguntarnos, quizás puedan hacer una teoría política con características fascistas o inspiración fascista, o que se asemeje al fascismo, o que tome el lugar del fascismo y llegue al poder de maneras similares. No sé, es un escenario interesante. Como digo, para mí ese estudio del fascismo es arqueológico, porque eso ya murió. Listo, bueno, compañeros, muchas gracias por participar. Yo estaba muy expectante porque soy uno de los que ignoraban bastante este tema, pero me gusta cada vez ahondar más en él. Pero la ventaja es que antes de catalogar a alguien de fascista o a un gobierno de fascista, es mejor informarse. Bueno, Listo, hasta nos luego vemos entonces. entonces dentro de 8 días. Que les vaya bien. Hasta luego.